Pues buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y pues tengo el gusto de el día de hoy presentarles a el doctor Eduardo Charpenel, el Orduy, que ahora nos acompaña. Él es profesor de la Universidad Panamericana, que nos va a hablar sobre, nos va a dictar una conferencia magistral y nos va a hablar sobre Kant y hacia la paz perpetua, consideraciones sobre la filosofía jurídico-política kantiana. Bien, esta conferencia se desarrolla dentro del marco del seminario de reflexión sobre comunicación y procesos de paz. Y pues les comento un poco acerca del currículum del doctor Charpenel. Bueno, él es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Panamericana. Estudió la licenciatura en filosofía, también en la misma institución, y también la licenciatura en letras inglesas modernas en la UNAM. En esta última casa de estudios realizó también la maestría en filosofía. Y en Alemania realizó el doctorado en filosofía en la Universidad de Bonn. Fue becario del CONACYT y del DAD. Su investigación gira en torno a temas de ética, filosofía política, filosofía del derecho y filosofía de la religión. Y desde 2018 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ahora es mi nivel 2. Y bueno, pues es un gusto y un honor presentar al doctor amigo también, doctor Eduardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a dar esta conferencia y pues te dejo la palabra. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por esta muy generosa invitación. De hecho, bueno, justo alrededor de hace un año tuve la oportunidad de ir ahí todavía presencialmente antes de que pues estuviéramos atravesando esta situación que ya todos conocemos. Me gustaría que pues esta plática fuese igualmente de forma presencial, pero bueno, son las circunstancias a las que nos adaptamos, pero sí espero en un futuro pues poder volver a compartir presencialmente con ustedes algunas ideas. Bien, eh, el, digamos, el tema propiamente de mi charla, de mi conferencia, aunque se señala pues sobre consideraciones acerca de la paz perpetua, va a tener un punto específico de enfoque que va a ser precisamente tratar de rastrear cómo es que Kant llega a esta noción, que esta noción de paz perpetua está íntimamente interrelacionada con su concepto de derecho de gentes o jus gentium, o como lo conoceríamos actualmente de mejor forma, derecho internacional. Bueno, aunque digamos está esto presentado de una forma un tanto más general, yo quiero, repito, enfocarme en la génesis de cómo Kant llega a ciertas ideas, a ciertas concepciones y sobre todo a partir de su diálogo con un jurista poco anterior a él, llamado Gottfried Achenball, un jurista importante en aquellos contextos de derecho a mediados del siglo XVIII. Era un catedrático de Derecho de la Facultad de Göttingen o Gotinga. Y como nosotros sabemos, Kant, en muchas de sus reflexiones, en muchos de sus desarrollos, pues
en el marco de sus lecciones, que sobre eso hablaré más puntualmente, pues siempre se apoyaba como en algún manual de texto, ¿no? Aquí, quizás para quienes no sean particularmente versados en la filosofía kantiana, he de decir que, pues, mientras que tenemos las obras publicadas de puño y letra por parte de Kant, ¿no? Las famosas tres críticas, ¿no? La fundamentación y la metafísica de las costumbres, la religión dentro de los límites de la mera razón, etcétera, pues también hay un amplísimo cúmulo de lecciones que fueron dictadas por Kant sobre muy diversas materias, sobre antropología filosófica, sobre metafísica, sobre lógica. Y en ese sentido, Kant siempre se apoyaba en un manual, ¿no? Que le sirviera como un hilo conductor para su docencia, que no hay que olvidar que pues Kant al final del día era también un servidor público y en ese sentido pues tenía que tener un libro de texto, ¿no? Una bibliografía para la impartición de su cátedra y sabemos, está documentado que Kant dictó numerosas veces, en concreto, dictó, aquí tengo el número exacto, dictó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dictó, perdón, 12 cursos sobre derecho natural en el marco de su ejercicio docente. Y esos cursos los dictó antes de publicar sus textos filosóficos, político-jurídicos de madurez, ¿no? Entonces, un poco la estrategia de lo que les vengo a plantear es lo siguiente. Tratar de ver, en primer lugar, algunas ideas del texto justamente en el cual Kant se apoyaba para sus lecciones, ¿no? Este texto, este manual de Gottfried Achenball, un jurista de Gotinga de mediados del siglo XVIII, ver primeramente aquello, en un segundo lugar, ver la propia lección de Kant en alguna medida donde justo se pronuncia sobre la postura de Achenball y después decir algunas cosas sobre ya textos maduros de Kant sobre filosofía política y jurídica, como podría ser Hacia la paz perpetua de 1795 y la doctrina del derecho de 1797, para ver justamente cómo se cristaliza el diálogo. En otras palabras, lo que quiero presentarles es un desarrollo genético, evolutivo, por decirlo así, de las ideas de Kant a partir de una de sus influencias, ¿no? A partir de una de las influencias a veces más soslayadas justamente por, digamos, la distancia histórica y dado que no es un referente tan común hoy en día, ¿no? En los estudios de Kant, nosotros pues sabemos que aparecen ideas rastreadas del filósofo de Königsberg, pues a referentes muy conocidos como podrían ser Hobbes o como podrían ser Rousseau. Sin embargo, bueno, esto de Achenball a veces escapa un poco del radar. Sin embargo, lo que les voy a tratar de mostrar en el marco de esta conferencia es justo que esa influencia no habría que soslayarla, que es una influencia igualmente importante y que nos va a ayudar a entender el concepto de jus gentium, de derecho de gentes o de derecho internacional, que a su vez está muy ligado, está íntimamente ligado, a mi entender, con la noción de paz perpetua. En Kant,
que es entendida como un summum bonum politicum, ¿no? Como un sumo bien político. Bien, esto que les voy a presentar es parte de una investigación que, bueno, ya está en algún sentido concluida. No obstante, dado que tengo el interés justo de seguir ahondando en cuestiones de esta índole, pues esperaré gratamente al final de lo que les presente sus preguntas, observaciones y comentarios para justo tener mayores elementos y ver en qué sentido esto que les voy a presentar se puede todavía profundizar mayormente. Bien, entonces, repito, la estructura de esta conferencia va a responder primero a exponer el pensamiento de Agenbal muy sucintamente y no en todo sentido, sino muy concretamente sobre lo que dice acerca del derecho de gentes o el derecho internacional. Después ver algunas observaciones que hace Kant en el marco de la única lección que conservamos de él de derecho natural, la única Vorlesung que conservamos de él de derecho natural, titulada Naturrecht Feierabend o Feyerabend. ¿Por qué? Porque un alumno de nombre Feyerabend fue quien tomó el dictado de dicho curso, por eso se titula así esa lección, ver algunas consideraciones que tenemos de esta única lección de derecho natural que poseemos y ya después hacer algunas reflexiones en concreto o en lo específico acerca de los textos maduros de Kant de filosofía político-jurídica. Bien, entonces, dado ese contexto, dado ese panorama, me permitiré leer algunas cuestiones. Agenbal, Gottfried Agenbal, el jurista en el cual Kant basa sus lecciones de derecho natural, divide su tratamiento de derecho de gentes en su obra Elementa Juris Naturae en 4 grandes secciones. Una sección que concierne el derecho de gentes universal, Jus Gentium Universale, una sección concerniente a lo que denomina el derecho de gentes absoluto, Jus Gentium Absolutum, una sección que nombra derecho de gentes hipotético, Jus Gentium Hypotheticum, y finalmente una sección que incluye un derecho de gentes bélico, Jus Belli Gentium, que sobre este punto hemos de volver reiteradamente, ¿no? Advirtiendo un poco la cuestión, digamos que una tradición muy amplia en el pensamiento europeo anterior a Kant afirmaba la existencia o algo así de un jus belli, un derecho de guerra, ¿no? Cosa que viene ya aquí retratada en lo que hace Agenbal, pero bueno, Kant después va a presentar algunas reticencias en ese sentido. Bien, Agenbal, ¿no? ¿Qué afirma Agenbal acerca del Estado y acerca, pues, de su constitución y su relación sobre todo con otros estados? Bueno, Agenbal afirma que el Estado, civitas, puede considerarse como libre en la medida en que no está sometido a otro imperio o poder humano. Asimismo, en la medida en que puede considerarse como una persona en latín, ha de llevar el nombre de pueblo o de gente, gens. A consideración del jurista, los pueblos se encuentran ellos mismos, tal como los individuos, en un primer momento en un estado de naturaleza, in statu naturali, lo cual hace que desde la óptica del derecho natural, estos estén en la posición de exigirse mutuamente lo mismo y de reclamar los mismos derechos que sus contrapartes. El jurista afirma que el derecho que rige a los estados se distingue del derecho que rige a los individuos, en la medida en que hay instancias determinadas por diversos factores, en que unos no pueden ser tratados exactamente como los otros. Con base en esta premisa, Agenbal sostiene, por ejemplo,
que los mandatarios y sus representantes están de alguna forma por encima del derecho que rige a los ciudadanos ordinarios. En sentido particular, inclusive puede decirse que el gobernante imperans posee, habet, el derecho de su pueblo, toda vez que él tiene la obligación de velar por la salud, bienestar e intereses del mismo. Tanto él y sus emisarios tienen por ende una función representativa ante el resto de los pueblos sobre el orbe. En la concepción de Agenbal, tanto el gobernante como los representantes tienen que hacer, velar y guardar en el derecho de gentes, el derecho internacional, pues, un principio susceptible de dos formulaciones. La primera, un pueblo no debe interferir con la conservación de otro pueblo, o bien, cada pueblo debe garantizarle lo suyo a cada pueblo. Ne turbet gens gentis conservationem, seu gens sum uique genti tribuat. De esta manera, por tanto, se colige que los pueblos tienen una obligación absoluta de no inmiscuirse en los asuntos de otros pueblos y que poseen el derecho de defenderse en el caso de que lo anterior no llegara a respetarse. El estatuto jurídico de este principio, en cuanto a derecho natural, es a juicio de Agenbal inmutable, eternum e inderogable. En última instancia, según Agenbal, todas las lesiones que pueda sufrir un Estado involucran una noción de propiedad, es decir, un concepto de lo suyo. Lo relativo a lo que un Estado pueda reclamar como propio dependerá de si la propiedad en cuestión es original o adquirida. Y de ahí, por tanto, que existan tanto un derecho de gentes absoluto como uno hipotético. Perdonen la interrupción, pero estoy escuchando como un timbre. No sé a qué se refiere eso concretamente. No sé si los demás participantes lo escuchan. Sí, creo que es el timbre de cuando se conectan otras personas, porque conforme se vayan aumentando los participantes, cada vez que entra uno, aparece que haya el timbre. Ah, ok. Digo, solo era para tener conocimiento. No estuviera yo haciendo algo mal o estuviera... No creo que sea así porque veo que está pasando conforme vaya aumentando de unidad el número de los participantes. Bien, perfecto. Perdón. Muchas gracias. No, nada más era para tener registro de esto. No, bueno, entonces repetiré un poco esto. En última instancia, ¿no? Las lesiones, según Agenbal, que recibe un Estado, pues las pueden remitir a un concepto de lo que es suyo, idea sui, ¿no? Lo relativo a que un Estado pueda reclamar como propio dependerá de si la propiedad en cuestión es original o adquirida. Y de ahí, por tanto, que exista tanto un derecho de gentes absoluto como un hipotético. Asimismo, antes o después de una lesión, se estará hablando en consecuencia de un derecho de paz, jus pacis, o bien de un derecho de guerra, jus belli. Ya desde la siguiente sección relativa al derecho absoluto de gentes, antes de entrar propiamente hablando al derecho de guerra, al jus belli, Agenbal perfila diversas cuestiones relativas a su postura respecto a la guerra. Según el jurista, los pueblos tienen el derecho a establecer por sí mismos toda clase de pactos o arreglos para su propia organización, y cualquier intrusión por parte de otros estados, donde estos no reclamen asuntos donde se puedan ver afectados, tiene que ser considerada como ilegítima, es decir, como algo que lesiona al pueblo, gentem laerit. De ahí, entre otras cosas, por ejemplo, que no haya justificación legítima alguna para destronar al gobernante de otro pueblo. En una línea análoga de pensamiento justnaturalista, el autor apunta que en virtud de la igualdad natural antes indicada, ningún Estado puede pretender tener prerrogativas de superioridad, autoridad, etcétera, frente a otros Estados. Algo que él sintetiza bajo el nombre de jus praecedentiae, apelando, por ejemplo, a que cosas como podrían ser un poder militar mayor, supuestas excelencias éticas, un desarrollo más óptimo en las ciencias y en las artes, o una religión más pura. Consecuencias de lo anterior son que los estados no puedan atribuirse
un mandato frente a los otros actores jurídicos, ni ostentar una calidad de jueces frente a otros estados, ni mucho menos pretender esclavizarlos. Ha de suponerse, por tanto, que todos los pueblos tienen la misma estimación, existimatio y honor en latín, y que ha de tratárseles con arreglo a ello. Cuando Agenbald habla del derecho de gentes hipotético, vuelve a la noción de propiedad, la cual, como se dejaba entrever, es definitoria para entender lo que es un Estado. Para decirlo de forma breve, un Estado que no tuviera propiedad alguna sería algo quimérico. Esto se vuelve relevante para determinar, por ejemplo, la noción de territorio, los usos que éste puede tener y las reglas que habrán de regirlo a él y las cosas dentro del mismo. De ello se deriva asimismo que se puede establecer qué cosas pueden pertenecer a los individuos y qué cosas son propiedad del Estado, siendo estas últimas de particular importancia, en tanto que ellas podrán considerarse como pertenecientes al pueblo en su conjunto y que por dicha razón será menester hacer resguardo de ellas en el panorama de las relaciones exteriores. De este derecho se desprende que ningún pueblo puede ingresar o transgredir un territorio ajeno. Nullum gentem intrare vel transire alienum territorium. Y que no pueda sacar provecho alguno de este último. Ullam ex alieno territorio utilitatem capere posse. A no ser que haya un expreso consentimiento del pueblo que lo posee. Estas dos nociones se sintetizan, en último término, en establecer un principio de utilidad no invasiva, inoxia utilitatis principium, frente al resto de los actores jurídicos en el concierto internacional, sobre los distintos tipos de bienes de los que legítimamente sí puede disponer el Estado. Otros puntos sobre los que Agenbald vuelve su atención en relación a términos, ¿no?, que podrían justificar una ocupación o en relación que tienen en relación con el estatuto de los emisarios o embajadores de un pueblo, coinciden con los desarrollos que antes ya se habían presentado. Lo destacable y novedoso del resto de esta sección sobre el derecho hipotético versa sobre los pactos, pacta, o convenios, convenciones que pueden establecer entre sí los estados. Es de subrayar, por ejemplo, que esta clase de acuerdos deben de tener un carácter abierto, es decir, los convenios deben de ser públicos entre los estados, no pueden tener un carácter secreto. Y que su validez, a su vez, exige que si el gobernante o príncipe ha de pactar en el nombre del pueblo, en algún sentido u otro está comprometido a recoger el consensus, ¿no? El consenso del propio pueblo. De particular importancia para nosotros, ¿no?, en aras de rastrear esta vinculación con Kant, es que en última instancia los pueblos, a través de sus representantes, pueden establecer esta clase de acuerdos en virtud del hecho de que ellos conforman una sociedad perpetua, societas perpetua, y que eso a su vez los hace a cada uno una persona moral, persona moralis. Este va a ser, anticipo, un concepto clave para lo que voy a decir, porque esta noción de que el Estado es una persona moral, Kant la va a retomar y sin duda creo que histórica, filológicamente se puede probar muy bien que la retoma de este autor, de Agenbald, y no de otro, ¿no? La noción del Estado como una persona moral. Claro que Kant le va a dar unas características especiales a esta noción, pero anticipo esto de antemano para que se vea un hilo conductor. La razón última de la personalidad moral no es tratada con detalle por el jurista de Göttingen, pero en cualquier caso es este rasgo lo que permite que independientemente de los gobernantes en turno, los cuales por diversas razones pueden variar sin que por ello la sociedad en cuestión se diluya, los tratados o convenios que se establezcan tengan una determinada vigencia extendida. Y en este sentido, uno de los convenios más importantes es el que permite una alianza o vínculo entre diversas naciones, es decir, una alianza o vínculo que genera un contrato social entre los pueblos.
pactum gentium sociale o sociale. Aquí nuevamente me permito hacer una pausa para tratar justamente de entrelazar esto con el planteamiento kantiano. Lo que yo trato de demostrar en mi investigación un poco es que, bueno, claramente Kant es un pensador genial y original, pero de alguna forma tuvo antecedentes, ¿no? Y muchas veces pensamos que justo Kant fue el de la brillante idea de, por ejemplo, este modelo del contrato social de Hobbes, Locke y Rousseau, ya no solo aplicarlo a una nación ad intra, a una sola nación desde dentro, sino aplicarlo a un convenio o un contrato que tendrían que suscribir las naciones en su conjunto, ¿no? Bueno, esa es la trama de el derecho internacional en Kant, ¿no? Cómo es que las naciones ellas mismas tendrían que salir de un estado de naturaleza, pero lo que yo quiero apuntar es que eso en Agenbal ya de alguna forma está perfilado, ¿no? Ya de alguna forma hay un claro precedente cuando este autor explícitamente nos habla de un pactum gentium sociale. Claro que habrá matices respecto con Kant, pero el antecedente ahí está, sobre eso profundizaré un poco más adelante. Las alianzas, ¿no?, de las que habla Agenbal pueden generar obligaciones iguales o desiguales entre sus distintas partes y pueden regir cuestiones muy específicas, como por ejemplo determinados asuntos comerciales y mercantiles. Sin embargo, una clase de alianza destacada es también la de naturaleza bélica. Eso conecta con el siguiente y último apartado que, como indicábamos antes, trata sobre el jus belli gentium, el derecho de guerra de los pueblos. Ahí Agenbal habla sobre la índole de la guerra, que cuando no es un asunto particular, cuando no es un asunto personal entre particulares, sino que afecta directamente a los estados, lleva el nombre de publicum o solemne. De acuerdo con el jurista, se puede hablar de guerra justa, justum bellum, cuando el pueblo ha sufrido una lesión inferida y presente, laesio illata et praesens, o cuando esta es de carácter amenazante, imminence. A continuación, se realizan varias especificaciones sobre qué cosas están permitidas para el Estado que, con apelo a justicia, puede llevar a cabo una guerra. En concreto, se discuten cuestiones sobre quiénes por parte del Estado adverso cuentan como enemigos. ¿Qué cosas se pueden hacer con dichos enemigos? Y aquí es terrible Agenbal, porque dice lo siguiente. Dice que entre las cosas permisibles podría ser lastimarlos, offenduntur, matarlos, interficiuntur y tomarlos como prisioneros, capiuntur. Como si se derrota al Estado enemigo, se puede obtener un determinado dominio sobre este, ¿no? Y cómo sus pertenencias pueden pasar a ser propiedad del Estado que en un comienzo fue lesionado, ¿no? Es decir, de alguna forma podríamos decir que aquí la práctica del colonialismo en Agenbal todavía no está enteramente descartada, sino que es una posibilidad todavía latente. Aunque claro, la permisibilidad de todo ello, sin embargo, está regida por el principio de derecho natural de restablecer un estado de plena seguridad, securitatis plenarie status, aunque como Agenbal llega a reconocer qué pueda significar aquello puntualmente en una situación de confusión tan grande como lo puede ser la guerra, es una cuestión equívoca y difícil de establecer. Agenbal no duda en enfatizar que el enemigo no deja de ser humano, homo, ¿no? Que es aquí un poco la tensión en su tratamiento. Nos dice eso, pero después nos dice unas cosas terribles que sí se podrían hacer con los, digamos, prisioneros cautivos o los soldados cautivos de otro estado, etc. ¿No? Hay alguna tensión por ahí. Bueno, el enemigo no deja de ser humano y es así como se le debe seguir tratando. Esto implica, al menos hasta cierto punto, poder reconocer los contratos, por ejemplo, que el Estado agresor
pudo haber pactado antes y durante la guerra, y más importante aún, la humanidad del enemigo se le ha de poder reconocer porque esta es una condición para el cese de la guerra mediante otro pacto. Así pues, puede haber pacta bélica que conduzcan a un cese de hostilidades como un armisticio, induciae, o que puedan detener la guerra por un tiempo determinado, pacta bélica universalia, o en una región en específico, pacta bélica particularia, pactos para liberar o intercambiar a los prisioneros, pacta de redimendis et permutandis captivis, pactos para enterrar a los muertos, armistitia e ad sepelendos mortuos, o bien incluso en último término un pacto de rendición, deditio. Después de una breve mención sobre quién puede pactar en representación de un pueblo en asuntos de guerra, el tratado termina con un señalamiento sobre cómo diversos tópicos relacionados con temas bélicos no pueden ser tratados ahí exhaustivamente. De ahí que, según Agenbal, otras cuestiones deban simplemente derivarse a partir de lo ya dicho, o bien a partir de un derecho europeo práctico de gentes, jus gentium europaerum practicum, un derecho europeo al que el jurista piadosamente espera que, con la ayuda de Dios, puedan ser añadidos los principios que él ha elaborado en su propio tratado. Con ello espera también que se pueda consolidar finalmente en un futuro no lejano un derecho de gentes universal, jus gentium universale. Bien, con eso termino la exposición en relación con Agenbal, donde me gustaría subrayar un par de cosas que nada más me gustaría se tuvieran en el imaginario, ¿no? Agenbal, de alguna forma, da elementos interesantes como pensar un derecho internacional, como pensar en los estados, como personas morales que pueden celebrar pactos o convenios a partir de la representación de sus ciudadanos. Sin embargo, es un autor todavía comprometido con el jus belli, con el derecho de guerra, que se compromete a su vez con prácticas cuestionables como lo podría ser el colonialismo con apelo a cierto derecho natural y que, bueno, de alguna forma él solo cree estar dando bases para un jus gentium plenamente consolidado, ¿no? Pues bueno, todos esos hilos, todos esos puntos, Kant los va a ir retomando, sobre todo en su filosofía de madurez, pero primero una antesala a eso es importante, su lección, su Vorlesung de derecho natural. Bien, ahora hago la exposición de esa sección de mi trabajo. Como señalé anteriormente, en la lección de derecho natural Feyerabend, Kant hace un tratamiento sucinto y escueto del jus gentium en general. Aquí se pliega a la opinión de Agenbal diciendo que todavía no cuenta con los principios necesarios para articular esto de una forma completamente sistemática, ¿no? Y lo que vemos en esta lección, que en esta parte es muy sucinto lo que dice Kant, pero de todas formas muy revelador, muy esclarecedor, ¿no? Hay tanto concordancia en algunos puntos como discrepancia. Así, por ejemplo, si bien Kant retoma del jurista que las naciones o los pueblos se encuentran en un primer momento en estado de naturaleza, no dudan de destacar por cuenta propia, ¿no?, la precariedad normativa de dicha condición, toda vez que no existe árbitro justo e imparcial alguno que pueda dirimir alguna controversia en caso de presentarse entre las partes involucradas. De ello se sigue, pues, que llega a afirmar en último término, cito, el jus gentium es meramente la posibilidad de una alianza de naciones. Das jus gentium ist bloß die Möglichkeit eines Völkerbundes. Fin de cita. En otras palabras, se podría afirmar que esta alianza de naciones, que ya va más allá explícitamente de lo que Agenbal había sugerido, tendría que servir, por una parte, como un hilo conductor para legitimar esta vertiente del derecho natural
y por otra parte, debería ser una especie de ideal a perseguir en pos del cual pues, los actores políticos deberían involucrarse. Así pues, Kant indica que solo la idea de una voluntad común puede ser válida como una ley para la voluntad. Eso es también una cita textual. A mi entender, a pesar del carácter escueto de la afirmación, esta tendría que interpretarse de la siguiente manera. Solo en la medida en que leyes que puedan regir el jus gentium se desprendan, en algún sentido todavía por definir, de la voluntad general del pueblo, es de pensarse que dichas leyes pueden tener un verdadero empuje normativo y puedan considerarse como realmente vinculantes para las partes. Por ello, podría decirse que las normas aquí contempladas no podrán, sin más, dimanar de principios simplemente ocultos o reconocidos por parte de algunos individuos de los pueblos que busquen a su vez imponérselos a otros individuos, sino que cada pueblo deberá convalidar los principios jurídicos de forma explícita a través de los cuales busca cifrar su interrelación con el resto de los pueblos del mundo. Aquí claramente, ¿no? Se ve un anticipo del principio de publicidad que aparecerá en Hacia la Paz Perpetua, el opúsculo de 1785, donde Kant dice, bueno, justamente los gobernantes están comprometidos a que sus leyes o dictámenes pasen también por una especie de tamiz de publicidad, ¿no? De que estos sean públicos, de que pueda haber también una convalidación. Ahí hay también un punto de coincidencia con Agenbal interesante, ¿no? Igualmente, hay muchas cuestiones que aquí Kant va señalando en su lección en concordancia, ¿no? Con el autor que es su hilo, que es de alguna forma su referencia, ¿no? Rescata el tema de la igualdad de los pueblos, que las naciones en cuanto a su gobierno deben ser consideradas como repúblicas, en el plano internacional como estados. Todo eso Kant mismo lo va suscribiendo, pero hay un momento, por ejemplo, donde ya se muestran diferencias, y es aquí donde quisiera hacer un poco de énfasis, ¿no? Que va a ser el tema justamente de la guerra, al cual Kant ya va a poner objeciones desde este punto. Aunque Kant conceda en un primer momento, y quizás como se verá solo hipotéticamente, que distintas cosas como que la sola lesión sea una sola causa justificable para la guerra, sola laesio est causa belli justifica, y como la idea de que una lesión pueda darse en tanto que el poder de un Estado se vuelva cada vez más abrumador, übermütig, ¿no? Cosa que pasaba mucho en aquella época, que se veía que otro Estado empezaba a acumular armamento, su ejército comenzaba a crecer. Bueno, antes de que esto se empeorara o pudiera agravarse, pues ya se declaraba una guerra, ¿no? Coincide, vamos a decirlo así, hipotéticamente con estos puntos de Agenbal, ¿no? De cuestiones que podrían ser motores aparentemente válidos para la guerra. Sin embargo, Kant no duda en señalar que cada Estado, al llevar a cabo la guerra, y este es el punto problemático que él detecta, cada Estado cree siempre que la razón lo asiste en tal empresa bélica. En consecuencia, Kant no duda en decir que la guerra es en general un modus jus persequendi in status naturali. Es decir, que la guerra es una forma de buscar el derecho en el estado de naturaleza, ¿no? Creo que esto conviene enfatizarlo. A ver, justamente recapitulando tesis contractualistas, según las cuales estamos en una especie de libertad sin ley, hablando con Rousseau, que después renunciamos y que después justamente no recuperamos a partir del pacto, etcétera. Bueno, las naciones que todavía están dispuestas
a dirimir sus conflictos bélicamente, pues a partir de Kant es claro que están en estado de naturaleza, ¿no? Que no han estado, que valga la redundancia, no han ingresado a una situación o a un estatuto de verdadera libertad racional, ¿no? En materia política, por ejemplo. Entonces, repito, de acuerdo con Kant, las naciones creen siempre, cuando persiguen o elaboran la guerra, que la razón les asiste y que en ese sentido están justificadas, ¿no? Esto se debe a que cada Estado puede arguir que está persiguiendo sus derechos e intereses legítimamente con sus propias reacciones. De modo tal que, en algún sentido, el ciclo de violencia, apelando a la justicia, no hace otra cosa más que perpetuarse. Aquí se puede ver la originalidad de la postura de Kant ya en el contexto de la Vorlesung, pues lo anterior lo lleva a rechazar completamente la opinión de Agenball, vista anteriormente, según la cual el Estado, a quien hipotéticamente asiste la justicia, puede asesinar interficiuntur a los miembros del Estado agresor. Kant llega a afirmar lo siguiente, y creo que esta cita es muy reveladora en la lección. Cito textualmente: todo tipo de violencia es empleada en la guerra para superar al adversario, pero ninguno puede castigar al otro. Si yo obtengo a un prisionero, no lo puedo ahorcar si éste deja de luchar. Envenenar, quemar hasta la muerte, etcétera, no pertenecen a los medios a través de los cuales uno pueda resistir el poder del otro. Estos solo cuentan como exterminio, Ausrottung. Tales actos podrían ser penados formalmente. Los estados llevan a cabo sus guerras utilizando a sus miembros, quienes tienen que defender la seguridad del Estado. Así pues, saquear a los ciudadanos y a los granjeros que son sometidos no está permitido. Fin de cita. En este punto, la discrepancia con Agenball no puede ser más que evidente, y el carácter contemporáneo de la postura de Kant no hace sino sorprender, pues a todas luces perfila lo que en términos actuales se calificaría, a mi entender, como crímenes de guerra o de lesa humanidad. Lo permisible dentro de una guerra, según este planteamiento kantiano, sería mucho más restringido que lo que el jurista de Göttingen y otros filósofos o teóricos políticos habrían concebido. Sobre esto vale la pena ver también, por ejemplo, el declive sobre el ciudadano de Hobbes, donde también dice cuestiones pues muy crueles y terribles acerca de lo que se podrían hacer con prisioneros en caso de una guerra. Sobre eso toma Kant distancia. Aunque Kant no lo diga así, a partir de lo que dice, podría uno establecer que los derechos que se atribuyen a aquellos que pretenden sostener una guerra justa son, en buena medida, equívocos. Y por lo mismo, tales actores deben de abstenerse a recurrir a ciertos medios para reclamar lo que creen que es suyo. Esto viene a confirmarse con la idea presentada un poco más adelante, según la cual, incluso después de la guerra, puede permanecer como una cuestión indubio, es decir, una cuestión dudosa, a cuál de las partes asistía la razón. Por eso dice Kant, por este motivo siempre se le adscribe la razón a quien termina siendo victorioso en una guerra, ¿no? Dado que las partes podrían tener como claims, ¿no? O exigencias que fuesen más o menos legítimas, y como la guerra es una situación tan confusa, lo que suele pasar es que aquel que sale victorioso de una guerra, bueno, pues a él se le declara triunfante en general, ¿no? Y a quien asistía la razón, ¿no? El triunfante jurídicamente me refiero, no solo bélicamente. Bueno, me parece que estos antecedentes, y con esto ya inauguro la tercera y última parte de mi presentación, con estos antecedentes se puede releer de forma muy interesante, a mi juicio, la filosofía político, jurídico kantiana de madurez, ¿no? Esta lección que les acabo un poco de presentar es una lección que Kant elabora todavía en la década de 1780,
es una lección que él dicta en esa década, y sus obras políticas y jurídicas de madurez más bien las hace a partir de la década de 1790. Entonces, podemos decir que aquí hay un antecedente que después pues ya se va a ver cristalizado en cuestiones pues ya de una teoría propia sistemática. No voy a leer todo lo que tengo en este sentido para poder presentar, ¿no? Solo diré que aunque hay muchas coincidencias con Agenbal, por ejemplo, en el papel que ambos le otorgan a la noción de propiedad como una noción jurídica fundamental, clave para entender qué es un Estado, qué es su territorio, qué cosas pueden reclamar los ciudadanos como suyas y en qué medida pueden ser sujetos de derechos, ¿no? Hay toda una serie de coincidencias muy interesantes. También esto que les decía acerca de un principio de publicidad en Kant, que uno podría remitir en algún sentido, por ejemplo, a esta idea de Agenbal, que los pactos entre las naciones deben celebrarse de forma abierta, pública, y deben de buscar un consenso. Ahí hay muchas similitudes, y a pesar de que Kant haya leído Agenbal, pues no es del todo cierto, mejor dicho, no es del todo certero afirmar que Agenbal es quien le está hablando ahí a Kant en el trasfondo, porque otros teóricos pudieron haber influenciado a Kant en ese sentido, ¿no? No descartaría que hubiera otras influencias que hubiesen motivado a Kant a sostener esas tesis, aunque él estuviese ciertamente familiarizado con lo que dice Agenbal, ¿no? Pero hay diferencias importantes, por una parte en el marco general, que en el caso de Kant es una doctrina del derecho que busca tener ciertos principios a priori, y que en ese sentido ese desideratum de Agenbal de buscar un derecho que estuviese plenamente arraigado en principios firmes, Kant piensa que él lo está proporcionando. Y por otra parte, bueno, habría que considerar, a mi juicio, lo siguiente, ¿no? Como les decía, hay nociones donde hay familiaridad, donde hay parentesco, donde hay coincidencia, pero una noción que es, a mi juicio, clave, y donde inequívocamente hay que pensar que la fuente de la que abreva Kant para su propia teoría es Agenbal, es en la noción del Estado como una persona moral, ¿no? Ahí creo que no puede ser otra fuente sino Agenbal, y eso lo trataré de mostrar en lo subsiguiente que les voy a leer. Como habíamos visto, ¿no? ¿Por qué Agenbal introduce la noción de persona para hablar del Estado, ¿no? Agenbal entiende bajo esto, a grandes rasgos, el hecho de que el Estado pueda preservar sus derechos independientemente de un cambio de mandato de gobernante en turno. Dado que, como se decía, la sociedad debe de tener un carácter permanente. En Kant, sin embargo, esta idea de la persona remite a otra cuestión. Y aquí leo una definición que Kant da de persona en el contexto de su metafísica de las costumbres, que es a su vez el texto que contiene su doctrina del derecho. Leo la definición de persona de Kant. Cito, persona es el sujeto cuyas acciones son imputables. La personalidad moral, por tanto, no es sino la libertad de un ser racional sometido a leyes morales. ¿De dónde se desprende que una persona no está sometida a otras leyes que las que se da a sí misma? Bien solo o al menos junto con otras. Y ese es el punto importante aquí. Bien solo o al menos junto con otras. Fin de cita. En principio,
Esta definición kantiana de persona se aplica a personas humanas individuales, pero también es susceptible de trasladarse a colectivos de individuos racionales que actúen bajo una representación de libertad. En este caso, pues, al darse los estados distintas leyes, estos adquieren deberes para consigo mismos de no diluirse y de no devolver a sus miembros al estado de naturaleza. Y también, por supuesto, adquieren deberes frente a los otros estados, tanto de respetarlos como de hacerse ellos mismos respetar por medio de principios legítimos. Frente a estos, por ejemplo, cuando sea necesario reclamar frente a un tercero lo propio, o bien cuando de lo que se trate sea de proteger a sus ciudadanos frente a amenazas bélicas de índole externa. Es decir, en otras palabras, violentar un Estado es violentar su personalidad moral. Un caso muy elocuente a este respecto es aquel relativo a la práctica del colonialismo que el propio Kant menciona y que, como veíamos, Agenbald todavía tenía las puertas un tanto abiertas a que esto pudiera pasar, pero en Kant ya hay una crítica muy frontal hacia esto hacia la paz perpetua. En palabras del filósofo, cito, incorporarlo a él, se está refiriendo a un Estado, que es un tronco con raíces propias, como un injerto a otro Estado, significa suprimir su existencia como persona moral y hacer de esta una cosa. Fin de cita. Así pues, más allá del tipo de lesión en específico, lo que puede decirse genéricamente de todas estas lesiones es que en un plano internacional socavan la personalidad moral de los estados, es decir, su soberanía, autodeterminación e independencia. Mediante prácticas de esta naturaleza, los estados son violentados bajo disposiciones e intenciones que a ellos les son ajenas y por las que estos se vuelven, en último término, instrumentalizados o cosificados. De nueva cuenta, sobre este punto cabría decir que Agenbald allanó el camino para el desarrollo más sofisticado que Kant al final del día terminó por brindar. Quizás, no obstante, no sería conveniente minimizar la aportación de Agenbald, porque es posible suponer, a mi modo de ver, que esta caracterización de los estados en un plano internacional como personas morales que todavía se encuentran en un estado de naturaleza, pudo haberle dado a Kant valiosas herramientas para pensar al menos un aspecto crucial y definitivo de esta alianza de naciones, Völkerbund, o Estado o República de Naciones, Völkerstaat, Weltrepublik, que él a la postre propuso. Aquí cabe hacer una aclaración, quizás justo pensando un poco más en nuestro diálogo, un poco más adelante, el tipo de alianza específica que Kant propone no lo voy a tratar tanto aquí en el marco de esta ponencia, ¿no? Solo pensar ahorita por el momento que hay un tipo de alianza o contrato que les permite a las naciones salir de un estado de naturaleza, ¿no? Los específicos detalles de esto, los particulares, si quieren, si alguien tuviera duda o quiere indagar sobre ello, lo podemos discutir un poco más adelante en nuestro diálogo. Bueno, a lo que voy con este punto es a lo siguiente. Ciertamente Kant en sus escritos publicados, cuando hace un listado de los pensadores anteriores que esbozaron propuestas de derecho internacional, nunca llega como tal mencionar a Agenbald en sus obras publicadas. Por ejemplo, en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, un importante opúsculo de Kant, este hace mención del abad de Saint-Pierre y de Rousseau. Mientras que hacia la paz perpetua menciona los nombres de Grocio, Pufendorf y Vatel, aunque descalifica las propuestas de estos últimos autores, porque en estas se termina por convalidar cierto tipo de derecho de guerra. Un punto sobre el cual hemos estado diciendo cosas y quizás diremos algo todavía más adelante. En cualquier caso, ninguno de estos autores, con la notable excepción de Pufendorf en sus Elementa Jurisprudentia Universalis, una obra de 1660,
Todos estos autores, con la única excepción de Pufendorf, es hasta donde tengo noticia, bueno, es el único autor que desarrolló una concepción de las naciones bajo el concepto de persona moral, como sí lo hace Agenbald. Aunque no puso fuertemente esta idea en vinculación con la idea de celebrar pactos o convenios o contratos, ¿no? Aquí cabe hacer una precisión. Les decía, quizás el único antecedente más remoto ¿no? de la tradición moderna que sí habla de los estados como personas morales es Pufendorf. Pero aquí lo que tendría que decirles es que Kant, al parecer, nunca leyó directamente a Pufendorf, por más sorprendente que esto parezca. Las menciones a él en todo su corpus las he contado y no son más que 3, ¿no? Entonces no parece ser una referencia muy importante. Sin embargo, Agenbald era un teórico de derecho natural que sí leyó mucho a Pufendorf y que sí lo incorporó mucho en su pensamiento jurídico. Entonces, ahí cabe pensar, a mi entender, bueno, es una cuestión un poco más histórica, pero que la influencia de Pufendorf a Kant llega mediada completamente a través de Agenbald. Es importante no olvidar, como se destacó en su momento, que el jurista de Göttingen, Agenbald, consideraba que los estados, en cuanto a personas morales, pueden establecer una alianza o un vínculo, la cual a su vez puede generar un contrato social de los pueblos. Con este importante elemento en consideración, no es descabellado pensar que Kant, al formular su propia teoría, pudo haber tenido este aporte de Agenbald en mayor o menor medida presente. Al final de cuentas, cabe recordar que Kant termina su Naturrecht Feierabend diciendo que el Jus Gentium es meramente la posibilidad de una liga de naciones. Ahora bien, en esa lección resulta claro que todavía no cuenta con el concepto maduro del Völkerbund, ¿no? La alianza o liga de pueblos y o del Völkerstaat, del Estado de pueblos, que posteriormente habrá de desarrollar y que le servirá para consolidar su propia teoría del derecho de gentes. Pero a través de Agenbald sabemos que ya estaba familiarizado con la idea de que las naciones, en virtud de su personalidad moral, podían establecer pactos o acuerdos comerciales. Y no solo eso, sino también que las naciones, en último término, podían y debían establecer acuerdos para reducir o cesar por completo las hostilidades. Aquello de lo que carecía, y esto es lo importante, era ese concepto de un estado de naciones que, dicho muy sucintamente, habría de constituir la instancia frente a la cual los distintos estados habrían de dirimir sus conflictos de manera arbitrada y no a través de medios bélicos. A mi entender, podría decirse que Kant, en este punto de su trayectoria intelectual, todavía carecía de aquel ideal político que podía verse como el fin positivo al cual histórica y colectivamente la humanidad debía de dirigirse en lo que respecta a sus instituciones legales. Es decir, carecía la noción de un sumo bien político, es decir, la paz perpetua, del ewige Friede, que sirviera como ideal normativo para dar dirección y forma a ciertas instituciones y para criticar con fundamentos adecuados determinado tipo de prácticas que socavaran la consecución de dicho fin último. Aquí cabe hacer una nota explicativa, muy sucintamente comento esto, de que, bueno, la noción de un summum bonum es medular para toda la filosofía kantiana, ¿no? Todas sus obras importantes de alguna forma cierran con consideraciones de un summum bonum, de un bien último, ¿no? La crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio cierran con esas consideraciones. E incluso lo que me permito aquí decir es que la paz perpetua es para Kant el summum bonum político,
¿no? Y esto no lo estoy inventando, sino que hay una cita textual donde Kant afirma esto. Me voy a permitir leerla nada más para terminar de amarrar dicho punto. ¿No? Dice Kant en su Doctrina del Derecho: puede decirse que este establecimiento universal y duradero de la paz perpetua no constituye una parte, sino el fin final de la doctrina del derecho dentro de los límites de la mera razón. El estado de paz es el único en el que están garantizados mediante leyes, lo mío y lo tuyo, en un conjunto de hombres vecinos entre sí, por tanto que están unidos en una constitución. Porque ¿qué puede ser más sublime metafísicamente que precisamente esta idea que tiene, no obstante, según aquella su propia afirmación, la más acreditada realidad objetiva, que puede exponerse también en los casos que se presentan y que es la única que puede conducir en continua aproximación al bien político supremo, a la paz perpetua? Fin de cita. Bien, haciendo un balance un poco de lo que hemos dicho, un comentador de Kant, Arthur Ripstein, señala con acierto que en la lección de Derecho Natural Feyerabend, Kant está en condiciones de identificar que ciertas teorías sobre el derecho natural están en el error, sobre todo en el plano internacional, pero aún no está en condiciones de explicar adecuadamente por qué están en el error. Esto se vuelve particularmente manifiesto en el último punto que deseo tratar aquí, al menos de forma breve, el concepto de jus belli. Como ya se mencionó en su momento, Kant rechaza la idea de Agenball, según la cual el Estado agredido, o dicho de otra manera, el Estado, que en teoría podría actuar bélicamente apelando a la justicia, esté justificado de tratar de cualquier forma violenta a los enemigos. Pienso sobre esto que dos cosas pueden apuntarse al menos. En primer lugar, considero que Kant probablemente advirtió la tremenda inconsecuencia de Agenball de subrayar, por un lado, la santidad e inviolabilidad de los representantes o emisarios y de defender, por otro, la posibilidad de que los estados cometan distintas acciones cruentas e inhumanas, aduciendo lesiones recibidas y enarbolando la bandera de la justicia. Con este antecedente en mente, no es descabellado suponer que Kant subrayara en Hacia la Paz Perpetua, en el 6º artículo preliminar, distintas prácticas, ¿no? Que censurara, ¿no? Que el empleo de asesinos, envenenadores, falsas llamadas a la capitulación de la guerra, etcétera, harían imposible generar la confianza debida entre las naciones para aspirar en un futuro a una paz perpetua. En segundo lugar, y de forma más importante, pienso que Kant, al final de cuentas, en sus escritos de madurez, rompe de modo todavía más enfático con la idea de jus belli, del derecho de guerra, punto sobre el cual encontramos indicios en la Vorlesung, en la lección, pero sin ser ulteriormente ahí desarrollados. A mi entender, solo se puede hablar de derecho, Recht, en Kant, con estricta propiedad cuando tocamos la normativa que ha de regir de forma ideal los comportamientos entre los estados. De ahí que el derecho en sí haya podido escapar a ser desvirtuado, como se lee en el siguiente pasaje. Cito: teniendo en cuenta la maldad de la naturaleza humana que se puede ver sin recubrimientos en la relación libre entre pueblos, mientras que en el Estado civil legal queda velada por la coerción del gobierno, es de admirar que la palabra derecho aún no haya podido ser completamente expulsada como pedante de la política de guerra y que ningún Estado haya osado todavía declararse públicamente en favor de la última opinión. Fin de cita. Es importante aclarar que Kant no está sugiriendo que los estados, en el curso de la guerra, apelen a un supuesto derecho para determinar que ciertas acciones bélicas son o no justas. Antes bien, apelar al derecho, todavía con un carácter que infunde respeto, podría servir para concluir de una vez y por todas la disputa en cuestión. El que esto es así se puede advertir por el desarrollo subsiguiente, donde Grocio, Pufendorf y Vattel son criticados por Kant por haber defendido la idea según la cual las naciones podían apelar al derecho como justificación, Rechtfertigung,
para lanzar un ataque de guerra. En realidad, la guerra, en un sentido último, para Kant nunca puede ser justa. Esta denota que las naciones todavía se encuentran en un estado de naturaleza, y aplicando la máxima del pensamiento contractualista de exe undum e status naturali, exe undum e statu naturali, ¿no? Hay que salir del estado de naturaleza, debemos hacer todo lo que está en nuestro poder para salir lo antes posible de ese estado que, por definición, es un estado de injusticia, donde las partes, como Kant ya había identificado en la lección y como sigue sosteniendo en su pensamiento de madurez, siempre creen tener la razón. Y esto, en último término, solo podrá consolidarse con el ideal normativo de la paz perpetua, es decir, bajo el amparo de lo que podría cumplir y satisfacer, a final de cuentas, el desideratum que Agenbal no hizo más que expresar, que nuestros estados construyeran y nuestros actores políticos construyeran un verdadero jus gentium universale. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Eduardo Charpenel por su conferencia sobre Kant y Hacia la Paz Perpetua, consideraciones sobre la filosofía jurídico-política kantiana. Pues vamos a abrir el espacio a preguntas, a comentarios. Ya hay algunas preguntas en el chat que me gustaría leer. Bueno, sí, en caso de que, si no quieren leerlas en voz alta, o como ustedes prefieran. Emiliano y Gustavo. A ver, leo primero la pregunta de Emiliano. Dice, ¿es posible que una sociedad tenga una naturaleza o personalidad permanente? Ya que, dice él, siendo seres con finitud, yo entiendo que pregunta que, dado que está compuesta la sociedad por seres finitos, cabe la posibilidad de pensar en una sociedad, en una naturaleza o personalidad permanente, dice Emiliano. Bueno, Agenbal justamente introduce esa noción del Estado como una persona moral a fin de subrayar esta idea justamente muy en una línea justnaturalista y contractualista de que lo peor que podríamos hacer es disolver la sociedad y volver cada uno a tratar de dirimir asuntos y cuestiones por criterio propio, incluso ejerciendo la violencia. Es en esa medida que digamos, un cuerpo político que se constituye como un Estado debe de velar justamente por su continuación, por su continuidad, ¿no? Porque lo peor que podríamos hacer, de acuerdo con toda esta tradición de pensamiento, es volver al estado de naturaleza, ¿no? Así que cada quien vuelva a hacer lo que quiera y ya no hay autoridad, y ya no hay poder, y ya no hay instituciones, ¿no? Claro que siempre está latente esa posibilidad de la disolución, ¿no? Tanto en Agenbal como en Kant, ¿no? Pero que esté latente, obviamente, esa posibilidad de la disolución no quiere decir que sea algo por lo cual debamos de optar. Al contrario, como que todos nuestros esfuerzos deberían de ir encaminados a preservar ese estado, ese cobijo que nos permite dirimir arbitradamente, racionalmente, jurídicamente nuestros conflictos más allá de la ley del más fuerte, ¿no? El otro peligro es permanente, ¿no? Y no hay nada que impida absolutamente que esto pueda ocurrir así, pero deberíamos buscar justamente la continuidad de ese marco, ¿no? Que nos permite, bueno, una agencia jurídica plena, que a su vez es la condición de posibilidad de otro tipo de agencia. Sí, muchas gracias.
Hay otra pregunta de Gustavo Mata que dice, ¿qué aspectos de la paz perpetua están muy presentes en la sociedad actualmente? ¿Lo dices como en las políticas actuales, Gustavo? O sea, desde la opinión del doctor Charpenel, ¿cuáles serían aspectos que se conservan en la política actual? Eh, Bueno, Algo creo que así. lo Ujú, entiendo de todas ujú. formas Ok. bien en general, ¿no? Digamos que, eh, a ver, eh, por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas, Ujú, eh, pues es como una especie de, es una especie, digamos, de institución, si se quiere ver así, que guardaría muchos análogos con con aquella liga o estado de naciones que Kant propone, ¿no? Donde justo se buscaría como dirimir los conflictos, donde se buscaría, en fin, ¿no? Arbitradamente llegar a soluciones pacíficas, cuando hubiera animadversiones, disputas, tensiones. Eh, pero bueno, si la ONU responde exactamente, u otros organismos que velan internacionalmente derechos humanos o la Unión Europea, qué sé yo, si corresponden exactamente a lo que Kant pensó con eh, Liga de Naciones o Estado de Naciones o República Mundial, pues creo que habría muchas diferencias, ¿no? Pensando sobre todo en la ONU, donde pues tiene 6 naciones con pues como una especie de veto absoluto y las otras naciones solo tienen como pues una voz que se escucha pero no realmente incidente, ¿no? La ONU no tiene muchas veces mecanismos como propios de coacción, como que Kant sí pensó que esta liga que él estaba pensando, este, no pudiera justamente quitar o anular en un sentido más robusto esta capacidad de los estados de declarar la guerra, eh, digamos, pues ahí veo diferencias, ¿no? Incluso yo siempre digo algo un tanto provocador en ese sentido, y es que mientras ha seguido habiendo guerras desde que Kant escribió hasta la fecha y la sigue habiendo, pues no hemos salido completamente del estado de naturaleza eh, que Kant detectaba, ¿no? Claro que pasos importantes se han hecho respecto quizás de otras épocas donde pues ni siquiera era un tema de conflicto, ¿no? Si colonizo tal o cual civilización, si me apropio de tales o cuales territorios, sino que simplemente imperaba la ley del más fuerte. O sea, creo que muchas cuestiones del derecho internacional, claro, tienen ecos kantianos importantes, aunque tampoco se podría decir que son calcas sin más de lo que Kant llegó en su momento a concebir, ¿no? Muchas gracias. El doctor Estefano tiene una pregunta, por favor. Sí, no sé por qué me dice que no puedo activar el vídeo porque está prohibido. No sé por qué, la verdad. Pero No hay problema. por esto no aparezco. Digo. Eh, la pregunta está vinculada con una de las últimas afirmaciones con respecto al summum bonum, ¿no? Que me llamó mucho la atención. Eh, si moralmente sabemos que no podemos alcanzar, digamos, en nuestra existencia mundana, si lo puedo decir así, aunque no es terminología kantiana, ¿no? Digo, este nivel, ¿no? Pero en la afirmación de que la paz representa políticamente, ¿no? Pues el correspondiente, me,
me lleva a una pregunta. Entonces, en este sentido, Kant lo considera esta paz como una orientación, pues, o de verdad, pues piensa que se pueda alcanzar. Bueno, aprovecho para agradecerle como siempre la conferencia tan clara y precisa. Es un gusto, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefano. Bueno, ya no sé si decirle doctor Estefano o doctor Stanisilia. No, pues Estefano ya está bien. Estefano, bueno, Eduardo también aquí. Claro, es una muy, muy pertinente pregunta. Yo diría lo siguiente. A ver, dejando a un lado la parte política por el momento y hablando de la parte estrictamente moral y de lo que Kant asocia con ella para la noción de sumum bonum, pues es claro que Cayce Kant parece tender más, según sus textos, a sugerir que eso no se va a conseguir en esta vida, sino en otra, ¿no? Aunque es claro, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque, bueno, justamente la condición del sumum bonum, pues, según los postulados de la razón práctica, es un ser supremo que pueda asignar virtud y felicidad en perfecta armonía y correspondencia, cosa que cabría pensar solo puede hacerse pues, en una existencia más allá de esta, ¿no? Pero Kant, incluso desde su filosofía moral, busca argumentar que aunque haya margen de esa posibilidad de que el sumum bonum, digamos, termine por ser instaurado en una existencia futura, más allá de nuestra muerte, ¿no? Pues por un ser sobrenatural cuyos predicados son los que adscribimos normalmente a Dios. No obstante, es muy enfático en decir que habría que trabajar en el sumo bien moral como algo que sí puede ser asequible en esta tierra, ¿no? Es decir, aunque su concreción efectivamente pudiera no darse aquí, dado que esta exigencia del sumum bonum es algo que se deriva del análisis mismo del imperativo categórico, digamos, es algo que inevitablemente sí hay que buscar aquí mismo, ¿no? Donde me parece que Kant es más enfático en subrayar esto, eso es un famoso escrito sobre la religión dentro de los límites de la mera razón, donde él dice, hablando exclusivamente de ética, no de política, que hay que instituir una especie de comunidad ética que permita la realización del bien supremo, ¿no? Como si los seres humanos en nuestras relaciones éticas estuviésemos también en un estado de naturaleza y formar una verdadera comunidad ética sería una tarea importante como para ayudarnos mutuamente en no recaer en el mal, ¿no? Como por eso la importancia de esta noción de ethisches Gemeinwesen, de comunidad ética en Kant, ¿no? Entonces, hay esas dos cuestiones, efectivamente como ligadas en la noción en la noción de sumo bien, que bueno, abriéndonos como al horizonte de la trascendencia, de la teoría de los postulados, dice Kant, bueno, tampoco sabemos cuál va a ser como los designios de Dios y cómo se va a instaurar eso propiamente, y quizás podría ser la tierra, pero no en la forma en que la conocemos, sino como en una nueva Jerusalén. En fin, cuestiones así aparecen en sus textos de filosofía moral. Pero yo sí creo, sí tiendo más a creer que el sumum bonum politicum es algo que Kant definitivamente piensa sí se puede alcanzar. Ahora, o sea, sí es algo que sí se daría como de forma inmanente a la historia, ¿no?
Kant en ese sentido, vamos a decirlo así, se rige mucho bajo este principio de ultra posse nemo obligatur, ¿no? De que nadie está obligado a lo imposible, nadie está obligado a algo completamente descabellado, sino solo a lo que realmente es ejecutable, y Kant piensa que esta Liga de Naciones en pos de la paz es algo que realmente es instanciable aquí y ahora, ¿no? Ahora, que pueda ser instanciada no significa que de hecho lo vaya a ser, ¿no? Y es ahí donde podríamos discutir, más allá de la terminología kantiana misma, de si no hay un elemento utópico, ¿no? Pero, pero vamos, en tanto que no plantea esto como una meta siempre postergada, sino como algo que podríamos hacer, de hecho, los seres humanos, si realmente nos resolviéramos a ello, si realmente nos ocupásemos de aquello, pues en esa medida sí considero que al menos el sumum bonum politicum es claro que Kant sí considera que podría alcanzarse, pero claro, haciendo esos contrastes muy heurísticos o muy aclaratorios respecto de lo que sería el sumum bonum moral. Muchas gracias. Bien, sí. Gracias a usted. Bueno, yo había levantado la mano, pero no sé, bueno, le cedo mi lugar a la doctora Sabido, por favor. Muchas gracias, Elizabeth. De hecho, no quiero... la pregunta es muy sencilla y de hecho, una disculpa y primero una felicitación al doctor Eduardo Charpenel. Siempre es un gusto tenerlo, escucharlo. Y por otro lado, una pregunta, ya sabes, Eduardo, que tengo siempre el vicio de hacer preguntas raras. Y estoy trabajando en una investigación para encontrar la relación que puede haber entre justo el texto de La Paz Perpetua de Kant, qué tipo de recepción haya podido haber de ese texto en México, porque tengo la sospecha, es decir, es bastante fundada, de que la famosa frase juarista de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho es la paz, el derecho ajeno es la paz, es una glosa de prácticamente de la paz perpetua, ¿no? O sea, me parece que es una forma muy, muy simple, muy sencilla, pero hasta cierto punto justa de resumir el ideal de Kant en la paz perpetua, basada precisamente en el respeto, no, pues, esta idea de derecho como autonomía, ¿no? Como el ser dador de fines, tanto en el caso del individuo como en el caso de la nación constituida como esto, ¿no? Como una comunidad en este caso, esta comunidad ética y una comunidad política. Entonces, quisiera preguntarte si tú tienes alguna idea sobre esto que me pudiera ayudar a iluminar un poco más este tema, porque no es fácil rastrear esa recepción, claramente no es directa. Y por otro lado, si estarías de acuerdo con esa afirmación o te parece que está equivocada. Muchas gracias, Cecilia. Pues debo de admitir mucho de mi ignorancia sobre el tema. Básicamente lo que voy a hacer es lavarme un poco las manos y decirte que hay un texto de quien fuera mi directora en la maestría, la doctora Dulce María Granja. Dulce María Granja, sí. Ajá. Que ella tiene un texto de hace no mucho, tendrá un par de años. 2017, sí, buenísimo. Pues mira, pues entonces es poco lo que te voy a decir, porque bueno, ella sostiene justo la tesis de que algunos liberales como José María Luis Mora poco a poco fueron introduciendo ideas acerca de Kant, ¿no? En el contexto mexicano, y bueno, pues cierta tradición liberal, digo, no sé en específico si
Ignacio Manuel Altamirano, o el Zarco, o ¿no? Estos intelectuales liberales lo pudieron conocer a profundidad, pero muy posiblemente había esta posibilidad de que por glosas, revistas literarias, revistas intelectuales, esas ideas fueran justamente difundidas. Yo lo que pensaría, más bien, por lo que conozco de la temática, es que sí pudo haber una recepción, pero justo yo estaría más inclinado a pensar que fue por traducciones parciales, resúmenes, glosas, cuestiones de ese tipo. Creo que sí pudo haber habido esa incidencia, pero bueno, ya con más detalle puntualmente no te podría decir mucho más. Quizás le tendríamos que preguntar a la doctora Granja. Muchísimas gracias. No, a ti. Sí, gracias. Bueno, yo tengo dos preguntas. Bien, la primera es... Oye, Elizabeth, ¿me das un Sí, segundo y regreso? No sé sí. si pueda Ah, pedir ese perdón a la audiencia. Tardo un minisegundo claro, y adelante. vuelvo Sí, porque sí, están tocando a mi puerta muy sí, insistentemente. está bien. Sí, Es lo que nos deja la ubicuidad digital. exacto. Sí, exactamente. Bien, ya pueden prender el video porque tenía aquí en la seguridad como que no se podía compartir. No, pantalla sí, bueno, estaba bloqueada. Ah, hola, ¿qué tal? Sí, qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, doctora, Hola, bien, hola a bien, bien, todos. bien, escuchando la presentación. Muy bien, excelente. Sí, estaba aquí. Bienvenido. No, estaba desde hace un buen rato, pero sí es cierto, si no dice nada el doctor Estefano, pues Sí, así como que no quiere uno, se siente muy feo no poder platicar y verse más que nada. sí, Está bien, pero exacto. aquí estoy, aquí estoy. Sí. Ya, una disculpa, perdón. Sí, bueno, a ver, espero que no se me haya ido mucho el hilo. Sí, la primera es en relación a la cuestión del ius belli que comentabas. Bien, porque bueno, no me quedó muy claro si, o parece ser que Kant está de acuerdo con Agenwald en que la guerra es una forma de la naturaleza de lograr el estado de derecho. ¿Él estaría de acuerdo con esto? Y bueno, esa es una cuestión. Y luego la que sigue a continuación sería eh, preguntarte sobre una afirmación que decías de Kant, que pareciera que la guerra nunca era justa. Yo no estoy del todo pues muy convencida de que esto sea cierto si tú lo dices, si lo dice Kant, porque justamente en Hacia la Paz Perpetua hay una parte donde habla sobre los ejércitos. Él está en contra de los ejércitos permanentes, pero sí está a favor de que existan ejércitos que que están compuestos por los propios civiles y que puedan defender a su propio Estado. Esa es, bueno, una pregunta. Y la otra pregunta, no sé si quieres que haga de una vez la segunda pregunta y quizá tenga alguna relación o primero. Quizás primero esta, porque creo que es una pregunta Bien. compuesta. Ah, bien, sí, gracias. Creo que en sí son dos cuestiones, ¿no? O sea, cuando mencioné eso, lo mencionaba, o sea, esta frase del modus jus persequendi in statu naturali, o sea, lo que ve es que o sea, la guerra es el modo en el cual cada uno busca en el estado de naturaleza hacerse justicia o hacerse de derecho. Pero si ese derecho es legítimo, realmente validado, realmente objetivo, es como una cuestión disputada, muy disputada a juicio de Kant, ¿no?
Es decir, claro, utiliza la expresión jus ahí para subrayar esto. Pero eso de suyo no implica, repito, que él esté considerando que sea como un derecho real u objetivo, sino que podría ser como que muy subjetivo. Pensemos un poco como en las premisas fundamentales del pensamiento contractualista, ¿no? Según el cual, bueno, pues lo malo de tratar de hacer justicia o derecho por propia mano es que puedo ser muy arbitrario respecto de mis propios intereses. O sea, quizás soy capaz de un resarcimiento, pero capaz en lo que me justo hago el resarcimiento de lo que me quitaron, también acabo por perjudicar mucho más al otro por cierta sed de venganza o una cuestión de ese estilo, ¿no? Entonces, por esos factores, no es como un jus objetivo, real, ¿no? Claro que puedo sentirme agraviado, ¿no? Pensemos un poco en Locke, en el segundo ensayo del gobierno civil, pues todo mundo en estado de naturaleza, pues cree poder ser juez de su causa, ¿no? Y no hay otra instancia a la cual apelar, y pues sí, si estás así, ni modo, ¿no? Pero que realmente esto vaya a consolidarse en un derecho real y objetivo, pues sería como la cuestión polémica. Eso por una parte, y por otra parte, en relación con lo segundo, a ver, bueno, tendríamos que ver ese pasaje en concreto, ¿no? Pero tal como yo lo interpreto, en general, lo que Kant está diciendo es que los ejércitos paulatinamente tendrían que diluirse, ¿no? Que es uno de los, ¿no? Cuando habla ahí de la disolución de los ejércitos, habla ahí de lo que él llama de leges permissivae, de leyes permisivas, ¿no? Que dice, bueno, no se puede prescribir esto así de bote pronto, a rajatabla, porque podría justo haber ahorita escenarios donde los ejércitos son todavía necesarios, y donde quitarlos podría traer hoy en día más mal que bien, pero no deja de ser una exigencia de la razón como irlos diluyendo, ¿no? Es en ese tenor donde interpreto eso, ¿no? Que claro, ya después cabe como una pregunta muy general, ¿no? Bueno, esa liga o estado de naciones que propone Kant, que justo funja como árbitro, cuando las naciones tengan peligro, cuando las naciones tengan hostilidades, bueno, va ella misma a poder ejercer cierto poder bélico. Es como una de las cuestiones que quedan un poco abiertas, ¿no? O sea, como los cascos azules ahí de la ONU, va a existir algo en el Estado kantiano mundial, bueno, que la expresión Estado kantiano mundial es un poco incorrecta, pero bueno, la Liga de Estados kantiana va a tener tales o cuales recursos bélicos o militares. Eso es como una cuestión que no queda muy clara, ¿no? Pero al menos sí, lo que sí es claro es que de las naciones, él sí ve imperativo para llegar a esa paz perpetua, buscar justo la disolución de los cuerpos militares, ¿no? En algún punto, como algo progresivo. Sí, muy bien. Sí, muchas gracias. Y la otra pregunta es sobre el Estado como una persona moral. Esta idea que también comentas que la toma de Agenbald y Agenbald a su vez de Pufendorf. Eh, bueno, yo me preguntaba si Kant no tiene o sí tiene efectivamente en algún momento de su obra algún desarrollo sobre este tipo o si se puede hablar de una especie de entidad de este estado
de esta persona moral, a la cual se le podría adjudicar, al menos en teoría, pues sus acciones, ¿no? O sea, que se le podrían imputar ciertas acciones. Entonces, pensaba que si esto de algún modo no pudiera ser problemático para lograr la paz entre los estados, porque muchas veces, pues podemos decirlo, lo voy a decir de una manera muy llana, pero quienes toman las malas decisiones son los gobernantes de los estados y no la propia gente de lo que sería digamos, en una democracia o en una república. Claro que esa no sería la república ideal de Kant, en la cual supongo pues que sus gobernantes debían ser pues coherentes, prudentes, eh, pero, pero pues yo creo que en ejemplos, al menos si consideramos como la experiencia real, histórica, es que probablemente por decisiones o malas decisiones de ciertas personas que están en el gobierno, terminan imputándosele a todo un pueblo. ¿Esto no dificultaría, digamos, hablar esto de la persona moral? Bueno, es a grandes rasgos mi pregunta. Bueno, creo que no sería o sea, ese problema que tú adviertes, creo que sí es un problema, pero no es un problema para, digamos, la noción de Estado como persona moral, sino que es un problema para una especie de justicia retributiva o de resarcimiento que pudiera haber en las relaciones entre los estados, ¿no? Es decir, en qué medida, por ejemplo, ciertas afrentas históricas del pasado tienen que resarcirse hoy en día, ¿no? Bueno, creo que esa es una cuestión de justicia de reparaciones, ¿no? Sobre la cual creo que también justo debería de haber algún tipo de acuerdos, ¿no? O sea, no podría, o sea, siguiendo un poco la lógica kantiana, que no dice mucho sobre ese tópico, no podría cada quien decir, pues yo me invento que tú me debes tanto respecto a aquellos daños que me infligiste en el pasado, aun cuando ya no estén tus gobernantes. Debería justamente elaborarse internacionalmente algunos criterios respecto a eso y hasta cuándo se extienden, ¿no? Si se extienden hasta 100, 200, 500, ¿no? 500 años. Bueno, habría que pensar esa cuestión, pero repito, yo creo que eso no es como tal un problema que incida la noción de Estado como persona moral, ¿no? Pensando que los seres humanos no solo tenemos agencia individual, sino agencia colectiva, ¿no? Que bueno, estoy pensando, por ejemplo, un poco, digo, eso es un caso como que muy extremo, ¿no? Pero la Alemania del nacionalsocialismo, bueno, pues obviamente asociamos con una cúpula como pues, los peores crímenes prácticamente que jamás hayan sido cometidos, pero el pueblo alemán tiene una cierta, o sea, tocar el tema con ellos es súper duro, ¿no? Tocar el tema con ellos es una cuestión donde sienten ellos, ya como hijos o nietos de estas personas, sienten todavía responsabilidad y sienten que tienen todavía que hacer muchas cuestiones para, pues casi lavar lo que hicieron sus antepasados dentro de la medida en que se pueda, ¿no? Por eso, pues sí es importante justo estos ejercicios de la memoria histórica, ¿no? De los museos que hay en ese sentido, del rememorar grandes tragedias, etcétera. O sea, yo creo que justo eso sí tiene una implicación
y la práctica, como que lejos de desmentir que eso pase, más bien nos muestra que eso sucede, pues precisamente porque los actores, o sea, ¿qué tiene que ver esto de la personalidad moral? No que sean buenos, sino justo que sean imputables, porque actúan conforme a leyes de libertad, ¿no? O sea, como que ahí hay que diferenciar eso. No es que la personalidad moral del Estado signifique que sea un Estado santo por definición, que hay una santidad en algún respecto sobre lo que este es, sino que ahí Kant es claro, ¿no? Están las leyes de la naturaleza y están las leyes de la libertad, y las leyes de la libertad inciden para Kant en lo moral, pero también en lo jurídico, ¿no? Y es por ello que al incidir en lo jurídico no podemos sino hablar justamente de una causalidad, de una agencia, mejor dicho, responsable, adscribible, imputable, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir sobre esto, pero no sé si Sí, con ello queda más claro. sí, gracias. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más tendría alguna pregunta o algún comentario? Creo que ya estamos también sobre el tiempo. Creo que no hay otra pregunta. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, doctor Charpenel, por esta conferencia tan interesante y pues tan erudita de tantas referencias en latín y en alemán, etcétera, y por tantas referencias históricas también. Bueno, pues si nadie más tiene alguna otra pregunta o comentario, entonces finalizamos aquí la conferencia de hoy.